trabaja en el hospital, dice, aquí estamos haciendo el Canelo. Aquí no hay nadie con los pantalones bien puestos. ¿Por qué? Porque esto no tiene ninguna lógica. Como viene impuesto de arriba, tragamos. Y esto a la conciencia no le sale gratis. Los psicópatas que están al mando están bien asesorados, lamentablemente, por colegas de mi profesión y que seguramente aplican los postulados descubiertos por Stanley Milgram en los años 70 de cómo el hecho de que alguien, una autoridad real o presunta, simplemente alguien con una bata blanca o pretendidamente dotado de alguna autoridad supuesta, ordena algo, prácticamente el 92% de la población experimental de aquellos experimentos se sometía a los dictats que incluían la posibilidad de administrar descargas potencialmente mortales sobre un sujeto experimental. Esto que lamentablemente fue descubierto como un mecanismo gregario de nuestra especie, pero también no de toda nuestra especie, sino que en esos experimentos se descubre que hay un porcentaje de resistentes absolutos, un pequeño porcentaje que varía según los diferentes muestreos entre el 3 y el 8% de personas que se negaban bajo ninguna orden o circunstancia a practicar aquello que iba en contra de su conciencia o que podía lesionar a otra persona. Yo digo en mis libros y en este canal que la esperanza de la humanidad está en ese porcentaje, no porque ese porcentaje sea una mayoría, seguramente nunca lo será, sino porque el resto, la gran mayoría de aquellos que se dejan llevar, lo hacen llevados por un mimetismo o tendencia automática a la imitación de los demás. Y por eso esa población minoritaria, entre la que seguramente te encuentras tú, personas como tú, que tuvisteis en el momento más difícil la valentía de denunciar que el emperador estaba desnudo y que no había tal cuando se nos intentaba hipnotizar colectivamente o inducir a un trance hipnótico masivo, socialmente masivo, para hacernos creer cosas que no existían más que en los titulares o en la exageración de ciertas medias verdades o pequeñas verdades. Ese porcentaje pequeño de resistentes es el que puede dar al traste con el todo, porque afortunadamente también esa mayoría gregaria que se deja llevar también es sensible y vulnerable a los buenos modelos. Y estos buenos modelos, y aquí la pregunta importante, que ya en su última etapa se hacía el propio antropólogo René Girard, la importancia que tiene para el ser humano disponer de buenos modelos, de personas a las que imitar en el sentido más positivo, visto que efectivamente nuestra mente y nuestra capacidad de imitar es enorme y es una de las cosas que nos ha hecho avanzar como especie. Digo esto porque ese porcentaje pequeño, ese resto de gente resistente y resiliente, entre los que pues hay muchas personas que han pasado por experiencias terribles en sus vidas que les han obligado a despertar a la realidad, no solo de sus casos particulares, sino de la gran realidad, con R mayúscula, la matrix psicopática, el principio rector de este mundo, o príncipe de este mundo, como lo quieras llamar, ¿verdad? Y quizás entre nuestra audiencia, Doc, pues tengo el gran orgullo de poder decir que hay muchas personas que desafortunadamente, debido a experiencias dolorosísimas, terribles, no se han visto nunca jamás en una mayor libertad porque han tenido que abrir los ojos y mirar por fin algo que era muy doloroso, pero que no quedaba más remedio que abrazar como realidad. Y entre estas personas que seguramente están escuchando en este canal, esta emisión, yo es el misterio, ¿verdad?, de este mundo, que es estos que eran los últimos, estos que han sido los desechos de lidia, de la sociedad, los chivos expiatorios en sus familias, los chivos expiatorios en sus trabajos, aquellos con los que ya nadie contaba, las personas que ya no cuentan, aquellas piedras que fueron desechadas por todos los arquitectos de este mundo, los que finalmente pueden resultar decisivos en esta última batalla cósmica,
debido a que precisamente por haber conocido forzosamente la realidad última, saben muy bien qué nos estamos jugando, conocen muy bien que todos los cantos de sirena y los repiques de campanas que se escuchan de manera mayoritaria no son sino propaganda o técnicas para inducir un trance colectivo en la humanidad. Este pequeño grupo, que es un grupo estadísticamente menor, generalmente de antiguas víctimas o personas que han sido victimizadas, es un grupo extraordinariamente, sorprendentemente despierto. Es un grupo especialmente sensible, muy atento a nunca volver a provocar sobre nadie cosas como las que ellos sufrieron. Y muy especialmente son personas que enseguida detectan como un verdadero radar la matriz o matrix psicopática radical de nuestra sociedad. Como uno de estos, digamos, que en su momento han dado la voz de alarma, yo te considero a ti, doctor, una personalidad, por supuesto, pública, porque ya lo eras antes de la pandemia, pero de aquellos que yo denomino rompedores del trance colectivo. Personas que han dado un paso adelante jugándosela, porque en la letra pequeña de este contrato de ser portador de verdad y libertad, la gente tiene que leer que está incluida la persecución. Está incluida. Eso es lo que yo a veces recuerdo aquí a la gente en el canal que dice, oiga, pero si yo he hecho las cosas bien, si yo he hecho las cosas correctamente, si yo he hecho de la verdad en mi trabajo, si yo no me he dejado corromper, si yo no he mirado a otro lado ante los desmanes, ¿por qué no me han dado el premio si no me han dado el castigo? ¿Qué es lo que ha salido mal? Y hay que recordar que en la película de la vida real, no siempre a los buenos chicos les pasan cosas buenas. Y no siempre los que se portan mal obtienen el castigo, por lo menos de manera inmediata, y desde luego no a aquellos que se les practica el castigo son siempre culpables de él. Incluso la mayoría de las veces no. Esta consideración un poco extensa, que yo ya voy a terminar aquí, ¿no te parece un poco paradójica el hecho de que aquellos que eran los últimos se conviertan en los portadores de luz, de verdad y de realidad, y el hecho de que aquellos que fueron rechazados, digamos, por las mayorías, pueden resultar elementos esenciales precisamente para terminar salvando a esas mayorías? Yo estoy totalmente convencido de que son esos elementos que has mencionado los más valiosos para la nueva sociedad. Por eso mismo que has dicho, porque están curtidos en la lucha. Llevan las heridas, ¿no? Esto es como la imagen del Apocalipsis, ¿no? De quiénes son todos esos de las vestiduras blancas. Son los que vienen de lavar sus vestimentas en la sangre del Cordero. Son los mártires, son los que han sufrido, son los que están ahí dando el callo, los que lo han pasado mal. Y tienen la marca de haber sufrido en una batalla. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo poner en valor. Vivimos en un mundo en el que ahora está dominado por los mediocres. Entonces, claro, un mediocre no va a apreciar eso, porque el mediocre va buscando trepar, es un trepa. No es capaz de entregarse a los demás, no es capaz de darse por los demás. No hay generosidad en un psicópata. Entonces, claro, el que ha sufrido eso tiene, como bien decías, un sentido especial. Y son elementos que, curadas, cicatrizadas, en la medida de lo posible, sus heridas, son tremendamente útiles para la nueva sociedad. Como decía Santa Teresa, ¿no? Mi vida es toda de amor y sin amor estoy de hucho, es por fuerza del dolor, pues no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Pues el sufrimiento es la piedra de toque del amor. Es decir, tanto sufres, tanto amas. Si eres capaz de sufrir de la contrariedad, la adversidad, no sé qué, por otra persona, pues hombre, al fin y a la postre estás manifestando una valía que otros no tienen. Superas lo del experimento Milgram, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendes que las otras personas tienen un valor en sí mismo y merece la pena luchar por ellas. Tienen un valor porque son hijos de Dios. El que tenga esa consideración, esa creencia, que yo sí que la tengo. O sea, yo pienso que las personas merece la pena luchar por ellas porque son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Independientemente de que haya otros que a lo mejor pues, ese sentimiento religioso no le abarque, se considera filántropo, no en el sentido de los filántropos que han quedado ahí como paradigmas de filantropía en este mundo, pero gente que a lo mejor dice, no tengo sentimiento religioso, pero me siento hermanado con toda la humanidad
y surge ese sentimiento generoso de querer hacer algo por los demás. Una moral kantiana, bueno, vale. Yo creo que aquí hay que buscar superar los traumas, porque sí, se ha pasado mal, y algunos bastante mal, algunos se han quedado en el camino, no lo han logrado superar, por desgracia. O sea, ha habido mucho sufrimiento, pero la prueba es el crisol donde el que realmente lo supera sale fortalecido, sale, no sé, lo que no te mata te engorda, te hace más fuerte, ¿no? Y eso yo creo que hay que hacerlo, poner en valor. Estamos superando pruebas muy duras de contradicción. Es muy fácil caer en la tentación o en la convicción social, decir, bueno, pues yo, donde va Vicente va toda la gente, pues yo me dejo llevar. Mantenerse firme en la postura de decir, no, si esto está mal, está mal. Y no porque lo diga yo, sino porque 2 y 2 casi siempre son 4. O sea, no vamos a negociarlo. Y entonces te mantienes firme en una postura que el tiempo te da la razón y la gente, si yo se lo he dicho, digo, resistir ya es vencer, ya es haber vencido. Simplemente el no doblegarse ante el engaño o ante los intentos de ese transhumanismo, de deshumanizar al ser humano, de que pierda su vinculación, su relación con el Creador y el cariño con los otros seres humanos, superar eso, mantenerse, habiendo superado eso, ya es una victoria, ya es motivo para estar muy alegre. Y esos elementos, las piedras que desecharon los arquitectos, ¿quiénes son los arquitectos? Los que están ahora al frente, esos son los que saben construir. Yo siempre digo, si de ti habla bien Al Capone, pues a lo mejor es que no eres muy buena persona, eres muy buen matón, que con un solo tiro te cargas a la gente, pero ¿quién está hablando bien de ti? ¿Quién está hablando bien de ti? ¿Y quién está hablando mal de ti? Porque a veces la crítica cazurra le honra a uno, es decir, pues que mira, qué bien que están diciendo cosas malas de mí. ¿Quién? Pues este que es un inicuo y este que es un perverso. Ah, pues mira, me alegro que digan cosas malas de mí, porque es el mejor elogio. Entonces, hay que superar los clichés. ¿Qué pasa? Que sí que somos animalitos de que nos gusta, porque la vanidad está en todos nosotros, pues que nos aplaudan, nos molesta la crítica. Pero cuando esto suceda, pensemos de dónde viene. Generalmente la gente que te critica, a ti o a mí, pues es gente que a lo mejor tiene en lo científico o en lo cultural una categoría inferior. El que está por encima ni se molesta en criticarnos porque sabe más. Resistir es vencer. ¿Puedes explicarnos algo más de esto? Porque yo te considero a ti, al menos en lo que se refiere como figura pública, que ya lo eras antes, pero cuando estalló toda esa magnífica y admirable, cómo no decir que fue admirable, operación psicológica en 2020, la persona que mantuvo un principio de realidad y fuiste el primer gran rompedor de trance. Además, lo recuerdo perfectamente, una tarde o una mañana, no sé si era en el mes de agosto, en el que la televisión pública nacional de España te conectó, además un programa en el que tú habías trabajado muchos años antes, ¿eh? Y ahí estabas tú, pues, digamos, en medio de las moscas, el calor, las moscas, y fuiste la primera. Yo recomiendo a la audiencia que vea ese documento, ese vídeo que es que se ha hecho viral, ¿verdad? Donde por primera vez un médico era capaz de contar lo que de verdad pasaba y no lo que nos contaban que presuntamente estaba ocurriendo. Por supuesto, el trance inducido por esa operación psicológica ha sido, yo creo que, la mayor operación que jamás se realizó a una escala masiva, planetaria, diríamos. Ha tenido un efecto a corto plazo de arrastrar a muchas personas, incluso algunos con resultado fatal, como estamos comprobando, ¿eh? Pero corrígeme si no lo ves igual que yo, o por lo menos dame tu visión, doctor. También hay muchas personas que, debido a lo descarado, lo masivo, lo abrumador, lo desorejado de esa operación, no les ha quedado más remedio que abrir los ojos y despertar. Yo me considero a mí mismo, perdonen la audiencia, la inmodestia, ya sabéis que los de Bilbao somos un poco así, y ya sabéis que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, incluso en Madrid.
Pero en esa inmodestia característica diré que yo me he considerado siempre un investigador incordiante. Llevo muchos años, décadas, intentando arrojar alertas sobre problemas sobre los que nadie, casi nadie, había reflexionado, le había dado importancia. Hablamos de los fenómenos de acoso en el trabajo, los fenómenos de maltrato y acoso dentro de las familias, los fenómenos de acoso y violencia escolar, que siguen todavía hoy siendo abrumadoramente negados. Yo llevo muchos años intentando despertar, sensibilizar, darle relevancia a temas que duermen el sueño, vamos a llamarlo así, de los justos, socialmente hablando. Nunca mis intentos de despertar a la población tuvieron más que efectos puntuales, sí, entre las víctimas, entre los familiares de las víctimas, de estos fenómenos de hostigamiento, de mobbing, de bullying, de acoso. Y me he encontrado que, paradójicamente, en los últimos 3-4 años, con diferencia, me encuentro que es el periodo absolutamente formidable en el que la humanidad globalmente ha despertado a cosas que estaban antes a la vista, que ya existían, que no eran nuevas, que quizás grupos desde hace 2000 años vienen denunciando como el principio o príncipe de este mundo, el modo en que las cosas funcionan, pero no han sido tan evidentes para la mayoría o para una buena parte como han sido en estos últimos 4 años. Por tanto, paradójicamente, ese abrumador trance colectivo al que hemos sido sometidos y al que seguimos estando sometidos, ha producido paradójicamente el despertar de gente que en la vida hubiéramos pensado estarían ahora escuchando esta emisión, aceptando cosas que hace pocos meses o muy pocos años no podrían haber soportado esos castos oídos. ¿Tú qué crees? Me venía a la cabeza al final de esta reflexión que has hecho las palabras de alabanza de Jesucristo a su Padre. Te doy gracias porque has revelado estas cosas a los sabios y escondidos y se las has revelado a los sencillos, ¿no? Se las has ocultado a los listos y los más torpes, los más necios. Pues oye, lo han visto, ¿no? Esta pandemia, esta situación que hemos vivido ha dado lugar a situaciones, como reflejabas, bastante llamativas, de gente que se ha quedado obnubilada y sin embargo otros que lo han visto muy claro desde el principio. Además, no necesariamente tenía que haber un nivel cultural más o menos grande. Gente con un alto nivel cultural se ha quedado embebido dentro del engaño y le cuesta a día de hoy salir de él, a lo mejor simplemente por mantener una actitud coherente con lo que ha venido haciendo los últimos meses. Pero que qué duda cabe que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y dice, jolín, ¿cómo ha sido de gordo el engaño? ¿Cuándo me voy a dar yo cuenta de que tengo que volver a la realidad? Uno ya piensa, dice, no, me han cambiado la realidad, ya la nueva normalidad, ya no puedo volver, tengo que seguir adelante, una huida hacia adelante con este engaño. A mí me duele ver a gente que está sufriendo mucho, que le cuesta reconocer que se ha equivocado o que ha mantenido una actitud, o sea, está luchando contra sí mismo, porque no es otra la lucha, es el autoengaño, es el permanecer en ese, bueno, ya que me he equivocado, pues de perdidos al río. Es más, mira, el gobierno me sigue dando medidas para que yo siga siendo un tirano frente a este otro colectivo que no cayó, o que se ha dado la vuelta ya, ¿no? Ha sido un engaño de una magnitud muy grande y ha sido un daño muy grande a la psicología de las personas, porque tú lo sabes mejor que yo, que hace falta una congruencia entre lo que uno piensa y cómo uno actúa. Cuando hay una incongruencia, cuando uno piensa de una manera, actúa de una manera diferente, esto no conduce a nada bueno. Hay una disociación, no hay una unidad de vida. Entonces, operar secutero, ese decían los filósofos, ¿no? El obrar sigue el ser. Si tú eres así, tienes una necesidad natural de actuar de esa manera. Si contrarías tu naturaleza, te va a ir bastante mal, vas a terminar muy desquiciado. Y esto es lo que hemos vivido en estos últimos años, el elogio de la locura, el elogio de decir, usted puede pensar de una manera, pero actúe de otra manera, como le pide al cuerpo. Usted como le pide al cuerpo. Déjese llevar por las pasiones, por los instintos, por la emoción. Se lleva mucho lo de la emoción, ¿no?
y se pierde la racionalidad. Deje la racionalidad para la inteligencia artificial, que lo piense la inteligencia artificial y usted viva de los sentimientos y lo que le pide al cuerpo, ¿no? Es una pena, porque es el camino, pienso yo, por el que se ha ido deteriorando la sensibilidad y se ha ido llevando a gran parte, un porcentaje muy alto de la población, hacia la sensiblería y hacia el tema de, bueno, lo que vale es lo que me lleve por delante en el aspecto sensible, emocional, y no voy a luchar, no voy a oponerme para que luzca algo así como la verdad, esa cosa que ya me han dicho que tengo que abdicar de ella, porque la verdad me han engañado tantas veces que ya ni la voy a ir a buscar. He desistido, me he vuelto un escéptico total. Y esa es la principal ruina del ser humano, cuando se está traicionando a sí mismo en los fines que de forma natural tenía que tener: un compromiso con la verdad, un compromiso con la libertad de las personas, con el cariño a las personas. Cuando renuncias a todo eso, eres un amargado y no vas a salir de ahí. Y toda tu vida va a estar marcada por esa amargura, porque lo más triste que te puedes encontrar es un ser humano cuando no sabe serlo. Estamos hablando, conversando